Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Saltando, saltando. Muy buenos días. ¿Cómo están? Yo espero y oro que ustedes estén bien. Dijo el Señor Jesús en una oportunidad: lo que quieran para ustedes, quiéranlo para los demás. Y entonces, pues a mí me gusta la salud, me gusta el bienestar, aunque también hay que tener luchas para crecimiento, para reflexión y en fin, para descubrir y reconocer cosas que nos cuesta reconocer de otra manera. Pero les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, en esta mañana, y les quiero agradecer que estén ahí, como siempre, con fidelidad, con devoción, con expectación, para ver de qué se va a tratar el tema que esperamos sea de bendición y de reflexión para nuestras vidas. Así que
De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y quisiera invitarles a abrir sus Biblias o Nuevos Testamentos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26. Vamos a leer los versículos del 36 al 41. San Mateo 26, del 36 al 41, y vamos a meditar sobre un tema que le puse, porque así me llegó a mi corazón. Le puse placer y peligro. Placer y peligro. Ya le voy a decir de qué se trata en el desarrollo de nuestro tema. San Mateo 26, del 36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acompáñeme a orar por un momento. Te damos gracias, Dios nuestro Padre, porque nos confías la vida un día más y porque nos reúnes por este medio que tú inspiraste, para que no dejemos de tener comunión unos con otros en tu santa presencia. Gracias por la provisión fiel de tu palabra, que para nosotros es alimento, para nosotros es luz para nuestras decisiones, que es también para nosotros palabra de fortalecimiento y reflexión para revisar nuestras conductas. Perdona, por favor, nuestros pecados y concédenos que seamos tierra fértil en nuestro corazón para recibir esta reflexión y para experimentarla, revisar y también para compartir cuando nosotros ya lo hayamos experimentado. Que a ti sea el honor y la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Placer y peligro. Realmente este texto tiene, como muchos textos de la palabra del Señor, tiene diferentes aplicaciones. La palabra de Dios es una fuente. Así que usted va a escuchar acerca de ciertos versículos de la Biblia con una aplicación a través de un siervo o sierva. Y los mismos versículos con otra aplicación y a usted le va a parecer interesante, es decir, que novedoso. Y va a escuchar un tercero y cuarto y quinto y usted va a escuchar que van a darle diferentes aplicaciones porque la palabra del Señor es profunda y tiene diferentes incluso aplicaciones proféticas en algunos casos. Así que este pasaje, su centro, su centralidad, como debiera ser cada mensaje, es Jesús. Porque es la lucha, su lucha en la hora suprema. Cuando Él vino a esta tierra, Él vino a traer riquezas de Dios, del Padre. Verdad, amor, oportunidad, perdón, promesas, revelaciones y cuántas cosas, y también trajo misericordias, sanando, liberando, salvando y cuántas cosas, pero ciertamente la centralidad de su misión era ir a la cruz para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados que nosotros jamás podíamos pagar y para resolver nuestra eternidad. Porque es como que si Él hubiera dicho en alguna oportunidad: prefiero irme al infierno que al cielo sin ustedes. Y por eso vino por nosotros, por su amor. Dice la palabra del Señor que tanto nos amó, que por eso vino nuestro Señor a morir en la cruz. Pero antes de ir a la cruz, Él estaba aquí en el huerto del Getsemaní.
Ahí, Getsemaní quiere decir prensa de aceite. En la antigüedad usaban una prensa de madera para destripar, decimos en Guatemala, para apachar las olivas, y de ahí salía el aceite. Era a presión. Así que ahora está él en ese lugar con sus discípulos y está en su lucha terrible. Estaba recordando un mensaje que oí acerca de esto, acerca de la copa, nada más, cuando el Señor Jesús dijo que pase de mí esta copa. Y ese es un mensaje tremendo, tremendo. Pero hoy, con el permiso del Señor, del Espíritu Santo, nos vamos a centrar un poquito en Pedro, en el apóstol Pedro. Y usted lo va a entender por qué razón. Bueno, hablemos del placer, porque dice placer y peligro. Hablemos de que dormir es un placer. Es un placer natural. Dormir es una necesidad para la buena salud. Dormir es una bendición especial de Dios. Ciertamente, algunos descuidan ese placer o esa necesidad, pero a veces se requiere de eso. Y otros también muchas veces pues exageran ese placer. Casi viven para dormir. Y no resulta equilibrado eso. Pero, por ejemplo, los que no disfrutan mucho ese dormir son aquellos que mencionan que tienen o el sueño muy ligero o el sueño muy pesado. Y algunos dicen que los que tienen el sueño ligero, pues los hace despertar cualquier cosa y no concentran su descanso. Y los que lo tienen muy pesado, pues muchas veces resulta que durante su sueño ocurren cosas que ni cuenta se dan. Pero hay quienes no solamente no disfrutan del sueño como debe ser, como un placer, sino que anhelan dormir. De verdad, anhelan dormir. Y hay que preguntarles a los que están estudiando en los últimos cursos de la universidad, cuando les toca solamente dormir 3 o 4 horas, o de repente menos, por las tareas inmensas, por los estudios tremendos que tienen que realizar para poder superar sus evaluaciones. También hay quienes trabajan por la noche, tienen turnos de vigilancia o tienen tiempo de manejar durante toda la noche o los cuerpos de emergencia, etcétera, médicos, enfermeros, vigilantes. Les toca trabajar toda la noche, panaderos, taxistas, que anhelan dormir, porque el sueño de día jamás es igual que el sueño de la noche. Las señoras que están esperando bebé y que están en las últimas semanas, cuando ya no pueden dormir, no pueden colocarse de ninguna manera, el niño ya está vivo adentro, moviéndose, entonces muchas veces no las deja dormir, ¿verdad? También hay mujeres que dice el libro de Proverbios, capítulo 31, dice que hay mujeres que se levantan de noche para trabajar, para servir, para preparar. Y de verdad es encomiable, aunque también hay algunos hombres que hacen eso. Ellos anhelarían dormir de corrido, disfrutar de ese placer, llenar esa necesidad, y muchas veces cuesta. Igualmente aquellas madres que recién dieron a luz, cuando el niño se despierta, el bebé se despierta a altas horas de la noche y les toca pues a amamantarlo o asearlo o cobijarlo, en fin, porque el niño no para de llorar. O aquellos que padecen insomnio, que por alguna razón no pueden dormir. ¿Sabe lo que decía el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés? Decía que se lo voy a leer mejor para que lo tengamos literal, es interesante en Proverbios en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 12, en la primera parte, dijo el sabio Salomón: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Incluso hay quienes ni lograron comer, no había comida, o incluso no había suficiente comida, o se pasaron en el horario y lo que sea, pero aunque sea sin comer, no duerme profundamente. Y por el otro lado, hay quienes por sus afanes, por sus penas, por sus nervios, por sus situaciones, no logran dormir.
Y de verdad que se pierden ese placer y no llenan esa necesidad. Lamentablemente una persona desvelada no tiene la lucidez necesaria para el estudio o para el desempeño en su trabajo. Y usted y yo sabemos que abundan las noticias en las cuales, por ejemplo, algún piloto de un vehículo pesado llevando una carga importante parpadeó, dice la noticia. Parpadeó por un momento y eso causó una tragedia. O bien que algunas personas que están para la seguridad, de repente vencidos del sueño, durmieron por un momento y fueron sorprendidos por delincuentes llevando de pronto una carga que no se imaginaban llevar. Pero por otro lado también hay personas que lamentablemente su motivación para desvelarse no es ni estudiar, ni trabajar, ni hacer algo importante, sino que su motivación, menos que sea, por ejemplo, para la oración o la devoción, sino que muchas veces su motivación para desvelarse es la televisión, para ver programas que tal vez no van a edificar, programas que tal vez se van a posesionar o posicionar en la mente y que puede causar influencias peligrosas. Usted y yo tal vez hemos oído de que cuando uno está en un medio sueño, cuando uno se propone a ver televisión y el sueño lo va venciendo y uno está luchando con el sueño, pero le interesa ver lo que está viendo, uno está en un estado vulnerable. El estado personal está entre consciente e inconsciente. Se le llama subconsciente. Y ahí el problema es que cuando uno está bien despierto y está alerta, uno mira escenas que le interesan y las acepta. Pero uno mira escenas que no le interesan, que no le convienen y las rechaza. Mientras que cuando ya está uno en esa lucha entre el sueño y estar despierto, uno está completamente vulnerable, entra todo lo que está pasando, aunque uno ya no esté consciente de lo que está viendo. Así que, y algunos no necesariamente se desvelan, porque es cierto, están ahí viendo las redes, viendo el internet, viendo quizá la pornografía, lo que sea, a altas horas de la noche, y sin embargo, pues al día siguiente reponen lo que no durmieron. Duermen de día, lo que no durmieron de noche. Y eso no tiene provecho. Otra vez, este sabio Salomón, en el capítulo 20 de Proverbios, dijo: no ames el sueño para que no te empobrezcas. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Hay que tomar en cuenta eso. Especialmente jóvenes, tomen en cuenta eso. El sueño, en el tiempo en el que no hay que dormir, es un desperdicio de vida. Es un desperdicio de oportunidades que no van a traer beneficios en la vida, ni a la familia, ni en el futuro. Así que por eso vale la pena recibir el consejo que es de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, cuando dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Podríamos seguir hablando de lo que es el placer del sueño, del placer de dormir, perdón. Pero tenemos que enfocarnos en nuestro tema. Y nuestro tema también dice placer y peligro, así que ya hablamos un poquito del placer. Ahora hablemos un poquito del peligro. ¿En qué consiste el peligro al dormir? Bueno, vamos a hablar del peligro del sueño espiritual. Seguimos ahí en San Mateo capítulo 26 y vamos a comentar otros nombres de personajes santos plasmados en la palabra del Señor, que nos hablan de personajes que fueron hombres y mujeres grandes, que vieron tiempos de gloria, que vivieron tiempos de victoria en sus vidas, que fueron destacados en algún tiempo, pero también vamos a ver en algunos casos sin detalle. Unos dos quizá comentamos nada más, hombres verdaderamente destacados, bendecidos, ungidos, que en algún momento de su vida tuvieron un enfriamiento espiritual, un parpadeo espiritual, y esto sería para advertirnos de que esos adormecimientos, esos acomodamientos, ese relajamiento espiritual trae consecuencias y trae despertar doloroso. Eso se le llama adormecimiento espiritual.
Usted recuerda, por ejemplo, a Sansón. Sansón fue un personaje destacadísimo. Está entre los jueces de Israel. Sansón nació por milagro. Su mamaíta ya era pasada de la edad y era estéril. Y Dios le dio vida. Le dio a Sansón. Y le dio no solamente la vida de Sansón, sino le dio una misión. Le plasmó un propósito a este hombre y lo llenó del Espíritu Santo. Y le dio una característica única en la historia humana y cristiana. Dice que él manifestaba por el Espíritu Santo una fuerza descomunal. Y él traía una misión especial que cumplir. Pero en el caminar de la vida se adormeció. Comenzó a dedicarse a cosas que no estaban dentro de su programa. Comenzó a ser atraído por somníferos, placenteros, que lo hicieron desviarse del plan de Dios. Y la palabra del Señor en el libro de Jueces, eso está en el libro de Jueces capítulo 13 para los que son acuciosos, Jueces capítulo 13 del 24 hasta el 16, de capítulo 13 hasta el capítulo 16, se habla de que este hombre, entretenido en cosas que no estaban en su programa, divirtiéndose en cosas que no le habían sido encomendadas y haciendo cosas que no le agradaron al Señor, terminó, dice la palabra del Señor, literalmente durmiendo, estando vulnerable sobre las rodillas de una mujer enemiga. Y conocemos la historia que dice la palabra del Señor que terminó despojado de su poder, despojado de su pelo, despojado de sus ojos y muriendo trágicamente. Esas son las consecuencias que puede traer un adormecimiento espiritual. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque le voy a adelantar que el tiempo que estamos viviendo y las situaciones que estamos viviendo, lo que se le llaman pandemia y lo que se le llaman fenómenos naturales y lo que se llaman crisis sociales y lo que se le llaman situaciones económicas y crisis políticas y todo lo que estamos viviendo, no son tiempos para relajarse para los cristianos. No son tiempos para que aquellos que confiamos en Dios, que buscamos de Dios, que hemos entendido que en Jesucristo nuestro Señor está nuestra esperanza, que ahí está nuestra confianza para la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. No es tiempo de relajarse, no es tiempo de adormecerse, no es tiempo de entretenerse en cosas que no convienen, sino es tiempo de estar alertas. Dice la palabra del Señor que Jonás, otro personaje, profeta de Dios, ungido por Dios, Dios le encomendó una misión y lo mandó a que fuera a predicar una palabra a unos hombres allá en la ciudad de Nínive. Usted recuerda la historia, los niños lo saben muy bien, a veces hay hasta cánticos sobre eso y caricaturas en donde se habla pues de que una ballena se tragó a Jonás. Bueno, la Biblia no dice que fue ballena, pero dice que fue un pez grande, un monstruo del mar. Sin embargo, fue su instrumento salvador. Pero este hombre, cuando iba, no hacia donde Dios lo mandó, sino en el camino de desobediencia, iba en un barco, en el mar. Y dice que se levantó una tormenta. Y los tripulantes del barco, siendo paganos, clamaban a dioses, a supuestas deidades, porque estaban asustados. La tormenta era demasiado grande. Por cierto, Dios la había levantado. Y dice que mientras todo eso pasaba, Jonás, dice la Escritura, literalmente dice, se había echado a dormir. ¿Qué le parece a usted? Durmiendo en una crisis, durmiendo en una tormenta. Y dice la palabra del Señor que recibió el calificativo de dormilón. El capitán de la nave le dijo, ¿qué haces, dormilón? ¿Por qué no clamas con nosotros? No es tiempo de dormir, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar soluciones, es tiempo de buscar la misericordia de Dios. Y si tú tienes al verdadero Dios, ¿qué haces ahí durmiendo? Y usted sabe el resto de la historia de nuestro querido Jonás. También hay un personaje que no sé si usted lo ha visto en alguna oportunidad, seguramente muchos de los hermanos sí lo han visto, un personaje de un nombre simpático en el libro de los Hechos que se llamaba Eutico. Dice la palabra del Señor que estaban en un culto. El predicador era nada menos que el apóstol Pablo. Era prácticamente una vigilia, porque dice que el mensaje duró horas.
Bueno, hay quienes después de unos minutos ya se empiezan a adormecer y yo espero que usted no esté por ahí bostezando, deseando regresar a la cama, ¿verdad? O peor todavía, en la cama y con pijama, oyendo el mensaje de adoración y de reflexión. Espero que usted esté con la devoción suficiente, con el amor necesario, diciéndole al Señor, aquí estoy, bendito Señor, como soldado o como soldada, a tus pies para recibir la instrucción y para saber qué es lo que tengo que revisar en mi vida, cuáles son las medidas que tengo que tomar en mi vida espiritual para estar listo y lista y fuerte para cumplir cualquier encargo que tú me digas en el día que tú me regalas. Eutico, dice la palabra del Señor, que estaba en el culto. Y la palabra del Señor en el libro de los Hechos declara específicamente, dice que había muchas lámparas, eran antorchas, o posiblemente eran lamparitas, pero dice que había muchas, de manera que el lugar donde estaban reunidos estaba resplandeciente. Era una reunión gloriosa. Yo no sé cuánto habrían cantado, cuánto habrían orado, pero ahora era el tiempo del mensaje. Y el mensajero no era cualquier personaje aburrido. Era un hombre que hablaba espíritu. Era un hombre que hablaba poder de Dios. Era un hombre que hablaba revelación divina. Tenía que estar expectante. Pero dice que Eutico estaba sentado en una ventana en el tercer nivel. Y vencido del sueño, dice, cayó del tercer nivel hasta el suelo, resultando muerto. Por la presencia gloriosa de Dios, por la misericordia del Señor, por la oración del apóstol Pablo, el chico revivió y parece que no presentó mayores daños después de un accidente de tal manera, de tal magnitud, pero sí, la razón por la cual ocurrió ese accidente y ese despertar vergonzoso y doloroso fue haberse dormido durante un tiempo de gloria. Eso pasa muchas veces. Usted y yo hemos sido testigos que en algún momento hemos estado en algún culto presencial y hay quien está en un sopor completo. Bueno, posiblemente a usted le ha pasado y confieso que alguna vez a mí también me pasó, o quizá más de una vez. Ya, que vencidos por el sueño o en un tiempo de oración, vencidos por el sueño, pero ese es señal de algo. O estamos descuidando nuestros horarios de descanso o estamos fuera de la comunión con Dios, entretenidos en asuntos materiales, en asuntos físicos nada más, o en diversiones mundanas o qué sé yo, que cuando estamos en la comunión en que se requiere intensidad, estamos vencidos por el sueño. Es peligroso el sueño espiritual. Ya dijimos, tenemos el caso de Sansón, tenemos el caso de Jonás, ahora le conté lo de Eutico, que usted puede buscarlo en el libro de los Hechos, con todos los detalles para que usted lo pueda encontrar. Y comentemos un último antes de regresar al tema o al personaje que hoy queremos centrarnos. El rey David, por ejemplo, dijo en el Salmo 132 y versículo 4, dijo, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Después, su hijo Salomón dijo, no des sueño a tus ojos. Pero regresemos con David. ¿Por qué razón David escribió en uno de sus salmos lleno del Espíritu Santo con ese propósito diciendo, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya el lugar para mi Señor? Bueno, hubo una ocasión, cuando usted lee la historia de David o lo mira en la serie de la televisión que ahora está pasando casi por finalizar, usted se va a dar cuenta que dice que la palabra del Señor que David era un hombre guerrero desde su adolescencia prácticamente. Cuando él se presentó ante el rey Saúl, porque así fue llamado, él le contó al rey Saúl que él se enfrentaba como pastorcito de las ovejas de su papá. Él se enfrentó a un león, se enfrentó a osos que querían tomar las ovejas y se enfrentaba y ganaba. Lo más destacado de este hombre de Dios fue cuando se enfrentó al inmenso hombre Goliat y que lo venció. Era un guerrero nato. Dice la palabra del Señor que cuando peleó las batallas por Israel, resultó sometiendo a todos los pueblos filisteos, amorreos, árabes y todo cuanto había, lo resultó sometiendo porque era un hombre primero bendecido por Dios, ungido por Dios, enviado de Dios, pero también era un hombre hábil y guerrero por naturaleza. Sin embargo, dice la palabra del Señor que hubo una ocasión
en la que delegó la guerra, delegó el combate, mandó a sus generales, mandó a su gente, dijo, me voy a quedar relajándome un poquito, quiero descansar un poco. Y tal, era justo. Y dice la palabra del Señor que literalmente dice, y se levantó en la tarde, se levantó de su lecho y se fue a caminar por la terraza. Ese adormecimiento, ese relajamiento, ese momento de enfriamiento espiritual, el diablo lo usó. Le puso una tentación que no pudo resistir. Y mire usted, un dicho que yo tengo, que David venció a Goliat, pero en ese momento David no venció a David. Ahí fue donde vino su caída, que trajo después innumerables tragedias en su familia. El sueño espiritual es un peligro. Si ya el Señor nos dio a nosotros la luz, si ya nos abrió nuestros ojos a una realidad eterna, si ya nos tuvo misericordia y nos trajo a su reino, no es para adormecernos. Y en este momento yo le pido perdón al Señor, porque hay momentos en que a mí también me pasa. Mayormente eso puede suceder ahora. No le voy a decir que yo me mantengo prendido en las redes. Pero hay quienes sí. Ya casi el aparato es parte de su mano. Pero sí hay momentos en que yo, entre una tarea y otra, de repente me pongo a ver las comunicaciones, cómo están por ahí, y aparece alguna cosa tentadora, entretenida, y cuando yo siento ya se me fueron minutos, o quizás hasta media hora, un poco más, viendo lo que tal vez no debería ver, enterándome de lo que no me debería enterar. Y esas cositas, esas puertecitas son las que el enemigo usa para traernos adormecimiento espiritual con dolorosos despertares. Dice la palabra del Señor, en Eclesiastés dice que al que a portilla vallado lo muerde la serpiente. Así lo dice la Reina Valera. Y otras versiones un poquito más entendidas dicen que al que permite rajadura en su muro se le mete la serpiente. O sea, eso de que una mentirita blanca, que un traguito, que una fiestecita, que una cosita son puertas, son fisuritas en el muro que Dios ya nos dio, en donde el enemigo va a entrar en ese parpadear espiritual y va a causar estragos en nuestra vida y estragos en nuestra familia. Por esa razón estamos hablando hoy del peligro del sueño espiritual. Vámonos al apóstol Pedro. Y usted dirá, Dios mío, ¿cuánto va a tardar ese mensaje? Porque hasta ahorita va a entrar, todo lo anterior fue introducción. Bueno, no nos vamos a tardar tanto, pero sí les ruego que tenga su Biblia en San Mateo capítulo 26 y vamos a ver algunos versículos sin mayor comentario porque son bastante evidentes. El apóstol Pedro fue un hombre sobresaliente, de una trayectoria espiritual asombrosa. Es cierto que tenía lo que todos tenemos. Algunos defectos, era bastante entusiasta, de repente era un poquito imprudente, era un poquito arrebatado y lo que usted quiera, sí. Pero era un hombre de Dios, era un hombre destacado. Él fue el único hombre después de nuestro Señor Jesucristo que ha caminado sobre el mar. El único. Imagínese usted qué experiencia. Es cierto que por ahí dicen que hay algún brujo que está tratando de hacer lo mismo, ¿verdad? En algún momento se va a ahogar. Pero el que por el poder de Dios caminó sobre el agua fue Pedro. Fue el único hombre en la historia que por obediencia y fe en nuestro Señor Jesucristo fue al mar, tiró un anzuelo y sacó un pescado. Y en ese pescado había dinero, porque el Señor le dijo, ahí vas a encontrar dinero para que paguemos los impuestos. Él lo hizo, es el único hombre que ha logrado una experiencia como esa. Y está dentro de los 3 únicos que vieron la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Él fue ahí. Era de los 3 que el Señor llamaba porque, para mi criterio, era de los que con los que más trabajaba. Algunos dicen que era porque eran los preferidos, pero el Señor no tiene preferidos. Lo que yo veo es que eran hombres de gran potencial, pero de bastantes defectos. Pedro, Jacobo y Juan. Usted me va a decir ¿y cómo se atreve a decir eso, pastor? Mire, Pedro ya le dije. Y ahorita va a ver usted una de las situaciones de él. En alguna oportunidad nuestro Señor Jesucristo le dijo, lo felicitó, le dijo, te bendigo, Pedro. Eso no lo inventaste, eso no lo escuchaste, eso Dios, mi Padre, te lo dio. Te dio revelación, Pedro. Mire qué calidad. Pero en otra oportunidad le dijo también, apártate de mí, Satanás, le dijo.
porque le había dado oportunidad al enemigo a que le trajera una influencia y que le dijera al Señor Jesús, no cumplas esa misión, la gente no lo merece. Entonces, ya ve usted, Pedro tenía sus altibajos como nosotros. Sí, pastor, pero Juan y Jacobo, sí, Juan era el apóstol del amor, fue el que escribió los evangelios, las 3 cartas apostólicas y el Apocalipsis. ¿Cómo va a decir usted algo de Juan? Mire, Juan y su hermano Jacobo fueron los que le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que mate a toda esta gente aquí en Samaria? Y el Señor Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, yo no vine a matar, yo vine a salvar. Por eso les puso el apodo cariñoso de los hijos del trueno a estos 2. Los Boanerges. Por eso yo siento en mi corazón que Él se los llevaba casi siempre a ellos 3 porque estaba trabajando más con ellos para pulirlos y afinarlos como Él quería usarlos y como efectivamente después ocurrió. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, la noche previa, cuando fue traicionado y antes de que fuera capturado, se fue al Monte de los Olivos. Y ahí había un huerto que se llamaba Getsemaní. Y ahí es donde el Señor Jesús dice que les dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomó a los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y entonces a ellos les abrió su corazón. Con ellos confió su sentir. Ahí les dijo cuál era la lucha de su alma. El Señor estaba en una presión grandísima, una presión espiritual terrible. Tenía todos los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura sobre sus espaldas. Y Él sabía que la cruz se le asomaba, la cruz venía para Él. Pero como Él estaba en humanidad, entonces se entristeció y dijo, mi alma está triste. Fue ahí donde Él sudó, dice otro de los evangelios. De tal manera era la intensidad de su oración y su lucha espiritual que dice que no le salía gotas de sudor, sino como sangre de sus poros. Y entonces les dijo a ellos, a estos 3, les dijo, velen conmigo, quédense aquí y velen conmigo. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 40 dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le habló a Pedro. Pedro, que había ofrecido, dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Aunque todos estos se debiliten, yo no me debilitaré. Cuenta conmigo, Señor, conmigo sí puedes contar. Y entonces dice que cuando vino, después de decirles, velen conmigo, porque estoy en una lucha muy grande, dice que los halló durmiendo. Durmiendo cuando tenían que velar. Y luego dice, a Pedro le dijo, así que ni una hora pudiste velar conmigo y por mí. Bueno, vea usted, si usted tiene ahí su Biblia, vea usted por favor el proceso doloroso que le tocó vivir al apóstol Pedro por causa de un parpadeo espiritual. Dice en el versículo 40, estaba durmiendo. Dice en el versículo 56, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí va Pedro también, porque dice todos los discípulos. O sea, está durmiendo en el tiempo de la lucha y está huyendo en el tiempo de la fidelidad. Versículo 56. Vea usted lo que dice el versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Ya se fijó? Ahora ya no está cerca, ya no está íntimamente con el Señor, ya no está ahí abrazándolo, diciéndole cuenta conmigo. Ahora lo está siguiendo de lejos, a distancia. No se quiere exponer mucho. Eso fue algunos de los resultados de su parpadeo espiritual. Dice en el versículo 58 mismo, se lo leo completo, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Estaba sentado con los enemigos, estaba sentado con los que iban a crucificar al Señor, a su amado Señor. Por eso, cuando David escribía el Salmo número 1, yendo al Espíritu Santo, le dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni con los escarnecedores, ni con los enemigos se ha sentado.
Pero Pedro sí se sentó con los enemigos del Señor. Y en algún momento se mundanalizó. Saber qué bromas estaban haciendo ellos, y ahí él se contaminó. Pero más adelante en el versículo 72 dice: pero él negó otra vez a Jesús. Pedro lo negó. Y fíjese que en el 72 dice que lo negó con juramento. Y en el versículo 74 dice que lo negó con maldición. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y en el versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Un parpadeo espiritual, un acomodamiento espiritual, un relajamiento espiritual, un debilitamiento espiritual puede traer un proceso de degeneración, un proceso de caída que va a traer hasta las lágrimas, hasta el dolor, como le ocurrió al apóstol Pedro. Santo de Dios, pero eso le ocurrió. Es cierto que Pedro fue restaurado por el Señor. Él lo restauró, Él lo perdonó, Él lo comprendió, porque lo iba a usar poderosamente. Pero mientras tanto, sí que le dolió. El acomodamiento espiritual es una amenaza para el alma, porque conduce a la infidelidad, conduce a la religiosidad, luego a la incredulidad, luego a la apostasía y a un inevitable y doloroso despertar. Así les ocurrió a los que mencionamos y a otros, y muchos en la historia también que han testificado. Yo tengo que confesar que en algún momento parpadeé espiritualmente, quizá más de una vez, y eso trajo dolores a mi vida, dolores también a mi familia. Así que no podemos estar jugando al cristianismo. No podemos estar jugando a ser evangeliquitos. Otra vez, yendo el Espíritu Santo, Salomón en el capítulo 10 de Proverbios dice: el que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. Ahí lo compara usted, lo comprueba usted. Proverbios capítulo 10 y versículo 5. El que duerme en el tiempo de la siega, dice ahí, es hijo que avergüenza. Y el apóstol Pablo, yendo el Espíritu Santo, también dijo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Romanos 13 y versículo 11. Así que la reflexión entre ¿qué le digo?, de carismas que tiene mucha seriedad. Tiene una amonestación, tiene una exhortación muy seria para que no nos descuidemos. Y especialmente me vino a mi corazón porque en el tiempo en que estamos, quizá no usted, pero usted sabrá de hermanos, y tal vez no de nuestra congregación, sino de otras, o tal vez sí de nuestra congregación, que se han relajado, que se han apartado, que se han adormecido. Algunos hasta en el mundo han de estar, cuando es tiempo de batallar, porque esto trae un despertar. Hagamos una pequeña pausa y luego volvemos con nuestra acostumbrada aplicación final. Mi corazón
Qué bueno que está ahí. Espero que esté reflexionando, que esté meditando. Y les recuerdo que si usted quiere repasarlo, ahí están los apuntes en la página de la iglesia. Y si usted no tiene esa facilidad de sacarlo e imprimirlo, pero usted sí quiere los apuntes, pues con toda confianza escríbame o llámeme de alguna manera, yo se lo consigo, o quizá alguno de los hermanos que sí saben cómo hacerlo se lo puede imprimir, pero si no, yo con mucho gusto se lo puedo compartir, porque es muy importante que tengamos dónde evaluar, dónde revisar lo que ya hemos escuchado para recordarlo y repasarlo otra vez. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: esto le dirás a mi pueblo, que enseñen a sus hijos las palabras de este libro y que se las repitan cuando se levanten y las repitan cuando salgan y las repitan cuando regresen, porque necesitamos eso. Necesitamos estar repitiéndonos, evaluando, revisando otra vez para hasta que se quede como una costumbre, como un hábito, como una convicción, como una raíz espiritual en nuestra vida, a bien de que podamos crecer, fortalecernos y ser útiles y fructificar. Mire, el sueño espiritual tiene una escala desde digamos, mucha eficiencia en las ocupaciones o muchos logros materiales. Eso puede ser un adormecimiento espiritual, porque entonces nos concentramos en nuestras actividades de trabajo, de estudio, de negocios, nos concentramos tanto que nos olvidamos de Dios y caemos en la religiosidad. Sí, pues es verdad que hay que orar. Sí, pues es verdad que hay que leer un poquito la Biblia, escuchar algún mensajito. Sí, pues es cierto, hay que ir a la iglesia porque si no, ¿qué van a decir? Y se vuelve un legalismo. Pero no le estoy diciendo que eso es malo. Le estoy diciendo que es bueno luchar. Ya lo dijimos en alguna oportunidad. Buscar un mejor nivel de vida para nuestra vida y nuestra familia está bien, pero no debemos de olvidar que nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso comienza en la escala del adormecimiento, en las ocupaciones eficientes donde logramos muchas cosas materiales y estamos estériles de manera espiritual.
Pero eso también lleva hasta el sopor espiritual, que ya incluye vicios, vulgaridades y pecado. Por esa razón, cuando el Espíritu Santo escribe a través del apóstol Pedro en Efesios capítulo 5, yo le voy a leer un versículo, pero hay otros, habla de que vicios en cristianos, fornicación, dice. Hay muchos que ya se acostumbraron a vivir en la fornicación. ¿Qué es fornicación? Usted lo entiende, ¿verdad? Bueno, es tener relaciones íntimas sin matrimonio. Eso se llama fornicación y eso es pecado. Y eso dice la palabra del Señor, los que tal cosa hacen, fornicación, adulterio, no digamos, la avaricia y otras, las vulgaridades, muchas cosas que están en Efesios capítulo 5, usted lo puede revisar, dice que tales personas que practican eso sin arrepentimiento no tienen herencia en el reino de los cielos. La cosa no es sencilla. La cosa es seria. Dios no está jugando. La muerte dolorosa, espantosa de nuestro Señor Jesucristo no fue ningún juego, no fue ningún fingimiento. Él lloró, sufrió. Los demonios le punzaban aún en el momento más difícil y todo el tiempo, y cargando con la copa horrible de nuestras maldades. Entonces eso no es ningún juego. Dijo el Señor en Hebreos, dijo, el que peca voluntariamente o conscientemente después de haber recibido la verdad, ya no le queda otra oportunidad. Lo que queda es hervor de fuego. Léalo usted en el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo número 10. Ahí lo puede usted ver. ¿Dónde está? Dice el que peca deliberadamente. Se lo voy a leer. Porque si pecáramos, 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Por eso es que no estamos hablando, como le dije, en confianza, pero también con mucha seriedad. Cualquier parpadeo espiritual puede traer una caída muy dolorosa. En el libro Cantar de los Cantares decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. No se trata de que nos desvelemos y que no durmamos. No hay que dormir el tiempo que hay que dormir. El cuerpo necesita descansar, pero el corazón debe velar, siempre velar. Levántese orando, buscando de Dios, y acuéstese buscando de Dios. Y durante el día, en cada momento que pueda, busque del Señor, invoque el nombre del Señor Jesucristo, dele honra, dele gratitud. Comparta lo que pueda, no solamente en palabras, sino también en acciones y en amor. Y eso es agradable al Señor. Así que es tiempo de despertar, es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver en sí. Porque dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y termino leyendo Efesios 5:14, como le dije. Lo otro que le mencioné de los pecados, eso, fornicación, vulgaridad y todas esas cosas, está en los primeros versículos 4, 5, 6, 7. Ahí están esos pecados y sigue. Pero en el versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto también se refiere a aquellos que creen que están bien por sus buenas obras, por su devoción religiosa, y puede ser que estén dormidos por el engaño. Dormidos porque están fuera de la palabra. Aunque tengan buenas intenciones, aunque sean sinceros. Dice, levántate, despiértate para que te alumbre Cristo, para que ya no tengas que estar invocando otras deidades, porque dice en el libro de los Hechos que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo, nuestro Señor. Espero que esta meditación le haya sido de bendición. Si hay algo que le confrontó, pues póngale atención. Si hay algo que le molestó, pues no se enoje conmigo.
enójese con el Señor porque yo de aquí lo saqué. Y si se enoja conmigo, pues perdóneme. Como decía el apóstol Pablo, decía, pues yo tengo dos opciones. O le quedo bien a la gente o le quedo bien a Dios. Yo prefiero quedarle bien a Dios, que de todas maneras es por amor a la gente. Yo soy el primero que soy confrontado cuando preparo los mensajes. A mí me empieza a llover y yo me voy a las rodillas y Dios mío, ¿qué autoridad tengo yo para hablar de esto? Si yo también he caído aquí, hecho allá. El Señor es bueno, su misericordia es grande, la fuente está ahí para cada mañana y ahí nos renueva nuestras oportunidades. El perdón, aquel que dijo que debíamos de perdonar 70 veces 7, si lo dijo y lo pidió, es porque Él lo hace. Y esa es la misericordia del Señor. En Lamentaciones dice, por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos, porque grandes son sus misericordias y nuevas son cada mañana. A Él sea la gloria, la gratitud por siempre. Déjeme orar por usted. Usted sabrá el tema por el cual va a orar. Quizá va a pedir, alúmbrame Cristo. No quiero estar invocando otras cosas que no están en tu palabra. Quizá usted dirá, pues entonces yo he estado dormido o dormida o descuidado o descuidada. Quizá muy afanado en las cosas materiales, en las cosas terrenales solamente, y he abandonado al legalismo mi religiosidad. Y tal vez ahora quiere pedirle perdón y decirle, dame un avivamiento, Señor. Que yo pueda volver en sí, para que pueda entonces caminar como se debe, en la seriedad, en la santidad de tu palabra. Y entonces pueda yo tener la esperanza de despertar un día, pero en tu presencia, en la gloria de tu presencia. Usted sabrá cómo será su oración. Si es de pedir perdón, si es de pedir oportunidad, si es de consagración o si es de decirle, Señor Jesús, yo necesito de ti. Tú eres la luz del mundo y yo quiero que seas la luz de mi vida para que yo también sea luz en esta vida a mi familia y a cuantos pueda. Oremos al Señor. Bendito Señor y Dios eterno, celebramos tu palabra, agradecemos tu palabra y ruego que las exhortaciones y las aplicaciones sean perfeccionadas y perfumadas por el Espíritu Santo, para que lleguen a los corazones con amor y para que produzcan como semillas una planta nueva y un fruto agradable delante de ti. Bendito Señor, muchas gracias por la asistencia continua y fiel del Espíritu Santo. Y de toda imperfección humana de mi parte, perdona, Señor, corrige y edita para la bendición de los que se conectan ahora y de los que lo harán después. Que sean benditos los que están y benditos aquellos que por alguna razón fuerte no pudieron estar. Te ruego que los socorras en sus luchas, que les proveas en sus necesidades, que bendito Señor les tomes sus temores y que tengan paz, que tengan gozo, que tengan fe, que ejerciten el amor con los demás, aunque estén en luchas para agradarte a ti y para esperar en ti. Oro en el nombre de Jesús, que conforme a tu santa voluntad, tú concedas que esos cuerpos que tienen cuerpos extraños, presencias extrañas en su organismo, se llamen bacterias, se llamen virus, se llamen tumores, se llamen infecciones, conforme a tu poder y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, inflamaciones, deformaciones, se van en el nombre de Jesús para gloria de tu nombre, Padre. Concédelo, te ruego, conforme a tu santa voluntad y tus riquezas en gloria. Que aquel que tiene necesidad sea sorprendido con provisión. Que aquel que no tiene trabajo, ábrele una puerta, Señor, para que tenga su rostro en alto y pueda proveer y cumplir con los compromisos. Todas esas bendiciones y más te ruego. Y te agradezco por la fe. Que aquellos que están luchando con la enfermedad sean levantados en el nombre de Jesús. Y la gloria solamente tuya. Te doy las gracias, pues, por esta reunión que hemos tenido y por aquellos que nos mirarán después. Amén. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo, y muchas gracias por sintonizarse y hacer comunión con nosotros en cada oportunidad. Un abrazo para todos y hasta muy pronto.
hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra